En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amado y buen Señor, te damos gracias, te alabamos por tu amor y tu misericordia que nos manifiestas en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos en su nombre que nos acompañes en esta mañana, que abras nuestros corazones a la acción de tu Espíritu Santo, para que, iluminados por este Espíritu, nuestros corazones se ensanchen en esperanza, preparándose para la llegada de tu Hijo Jesucristo en la Navidad. Permítenos, por intercesión de Santa Teresita, siguiendo su ejemplo y su testimonio de vida y sus enseñanzas, el tener una esperanza audaz en tu misericordia y en tu amor por nosotros, para que como la Santísima Virgen podamos acoger tu palabra, que dé fruto en nuestras almas y la podamos proclamar y compartir con los demás. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nuestra Señora del Carmen y Santa Teresita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Los tres caballeros presentes están como el Ave María, entre todas las mujeres, ¿verdad? Muy bien. Bueno, el tema para nuestra reflexión de hoy es vivir el Adviento en la mano de Santa Teresita del Niño Jesús. Bien. Aquellos que no hayan leído Historia de un alma, están atrás todavía. Bien, tienen que ponerse al día. Necesitan leer Historia de un alma, me parece. Hay que verificar, pero me parece que tenemos copias en español en la tiendita, me parece. Habría que verificar. Pero es un clásico, ¿verdad?, de la espiritualidad católica. Entonces, primero que todo, yo quería más o menos repasar el sentido de este tiempo litúrgico de Adviento. Ustedes saben, el domingo pasado comenzó el nuevo año litúrgico, con el primer domingo de Adviento. Bien, ya estamos en la liturgia, ya estamos en el 2022. Bien, y se empieza con la época de Adviento, porque el año litúrgico es como la Iglesia a lo largo de todo el año va visitando los diferentes momentos en el misterio de Jesucristo, en su vida, ¿verdad? La Iglesia, como cuerpo místico de Cristo, cada año revive ese misterio de la persona de Jesucristo. Y claro, empieza el Adviento, ¿verdad?, recordando o ¿qué hacemos en el Adviento? ¿Qué distingue el Adviento? ¿Qué caracteriza el tiempo litúrgico de Adviento? ¿Qué se supone que estemos haciendo en Adviento? ¿Espera de quién o de qué? Del Señor, del nacimiento, ¿verdad? Por eso, si se fijan en las lecturas de la misa, constantemente, ¿verdad?, escuchamos las lecturas de los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que están anunciando ¿qué cosa? La venida de un Mesías, ¿verdad? Un tiempo de redención donde el Señor borrará, ¿verdad?, la vergüenza del rostro de su pueblo, ¿verdad? Traerá redención, traerá misericordia y sacará a su pueblo de la esclavitud, ¿verdad?, de la opresión. Quiero rápidamente leerles un segmento de una de las lecturas, por ejemplo, la lectura de hoy, bellísima, de la primera lectura. Si mi teléfono pues le da la gana de avanzar, pues sí, pero quién sabe. Bueno, de todas maneras, cuando vayan a misa, ¿verdad?, lo van a escuchar. Muy atenta a todas las lecturas, obviamente, pero especialmente esa primera lectura es bellísima. ¿Bien?
El Señor hace sus promesas, ¿verdad? Entonces, de todas las virtudes que todos estamos llamados a vivir, ¿qué virtud se resalta en la época de Adviento? De todas las virtudes que nosotros estamos llamados a vivir, ¿qué virtud se resalta más en la época del Adviento? Ustedes dijeron que el Adviento es una época ¿de qué? De espera. Entonces, ¿qué virtud? La esperanza. Digo, la paciencia también, ¿verdad? Está relacionada. Pero la esperanza. Esperanza. ¿Qué es esperanza? ¿Cómo ustedes definirían esperanza? Y no es doña Esperanza que vive no sé dónde en la esquina, ¿verdad? No. ¿Qué es la esperanza? Muy bien, uno está, en el caso de la esperanza teologal, que es la esperanza cristiana, es esa virtud que nos permite esperar con confianza en que Dios cumplirá sus promesas para con nosotros. Bien, entonces la esperanza nos capacita para no desesperar. El opuesto a la esperanza es la desesperación. Bien, entonces la esperanza, dice el Papa Emérito Benedicto XVI, es muy hermoso lo que él dice. Él dice, la esperanza tiene la capacidad de permitirnos pregustar o hace de alguna manera presente aquello que todavía no está presente. Piensen en eso. La esperanza nos permite pregustar algo que todavía no ha llegado y hace de alguna manera presente lo que todavía no está presente. ¿Eso tiene sentido? Yo creo que yo les he dicho este ejemplo anteriormente. Si yo les digo a ustedes, la semana que viene, hay un benefactor que pagó para todos nosotros un viaje con todos los gastos pagos a Tierra Santa. Vamos a pasar la Navidad en Tierra Santa, en Belén, todos los gastos pagos, hoteles 5 estrellas. Ya primera clase el vuelo. ¿Qué suscitaría esa noticia en ustedes? Mucha alegría. ¿Pero por qué si todavía no estamos allí? Porque uno ya, ¿verdad?, está anticipando. De alguna manera la esperanza nos permite pregustar, ¿verdad? Hace de alguna manera presente aquello que todavía no está en el presente. ¿Me siguen? Eso es lo que el Papa Emérito Benedicto dice. Bueno, aquí está, ya mi teléfono le dio la gana de responder. Entonces, dice así la primera lectura. Isaías. Esto dice el Señor Dios de Israel, pueblo de Sión que habitas en Jerusalén. Ya no volverás a llorar. El Señor misericordioso, al oír tus gemidos, se apiadará de ti y te responderá apenas te oiga. Aunque te dé el pan de las adversidades, el agua de la congoja, ya no se esconderá el que te instruye, tus ojos lo verán. Con tus oídos oirás detrás de ti una voz que te dirá, este es el camino, síguelo sin desviarte, ni a la derecha ni a la izquierda. El Señor mandará su lluvia para la semilla que siembres, y el pan que producirá la tierra será abundante y sustancioso. Por ahí continúa. El Señor a través de sus promesas trata de suscitar en su pueblo y en nosotros la esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que el Señor quiere provocar o suscitar la esperanza en nuestros corazones? Bien, para no desesperar y no perder la fe, pero también porque como dice San Juan de la Cruz, la esperanza tanto alcanza cuanto espera. La esperanza tanto alcanza cuanto espera. En la medida en que sea nuestra esperanza, en esa medida recibiremos.
Entonces, claro, el Señor quiere que recibamos mucho y quiere expandir nuestra esperanza para que seamos capaces de recibir más. Imagínense que estamos en sequía y el agua está muy escasa y de momento alguien descubre una fuente de agua pues purificada, ¿verdad? Agua potable. Si yo voy a buscar el agua con un shot, ¿cuánta agua voy a recibir? Esa cantidad, ¿verdad? Aunque la fuente sigue, pero ¿qué recipiente estoy llevando? Un vasito así de pequeñito. Pero si llevo un caldero, una olla así de grande, ¿verdad? Pues así voy a recibir. Entonces, si yo llevo un vasito así de pequeño, yo no voy a recibir poco por culpa de la fuente. No, la fuente está ahí, emanando agua. El defecto está en mí, que voy, ¿verdad?, con este vasito. Entonces, la esperanza es ese recipiente, ¿verdad? Mientras más grande, más recibiremos de Dios. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. La esperanza no se detiene en cosas transitorias. La esperanza no se detiene en particularidades. Por ejemplo, como el padre Jorge dijo eso, pues eso quiere decir que si yo espero que voy a ganarme la lotería o el Powerball, me lo voy a ganar, porque yo voy a esperar mucho. Bueno, quién sabe. Pero nuestra esperanza no está en que va a pasar esto o lo otro, o que voy a ganar esto. No, la esperanza está en ¿quién? En Dios. Hay una diferencia. O sea, la esperanza teologal diría, yo voy a jugar el Powerball, y si está de Dios, me lo ganaré, si no, no. Pero independientemente de lo que pase, el Señor siempre estará conmigo, dándome, amándome y proveyendo para mí. ¿Bien? ¿Hay una diferencia? Bueno, ¿eso está claro? Ok, muy bien. Entonces, claro, en el Adviento, ¿cuántos domingos de Adviento son? 4, ¿verdad? ¿Por qué 4 y no 5 o 3 o 7? Israel esperó aproximadamente 4 siglos, ¿bien? Con la llegada del Mesías. Entonces, cada velita, cada domingo representan 100 años. Muy bien. La esperanza teologal es la virtud por la cual tenemos. Yo cuando escribo esto, yo digo yo que lo reviso, ¿verdad? Y que no hay errores. Ahora, cuando estoy dando la conferencia, veo todos los errores. Por la cual tenemos la certeza de que Dios, en su fidelidad y misericordia, cumplirá sus promesas para con nosotros. Es poner nuestro apoyo y confianza en Dios más que en cualquier cosa creada. En últimas instancias, es permitir que la realidad de la vida eterna, futura, ilumine e informe toda nuestra vida y realidad presente. ¿Bien? Nuestra esperanza en la vida eterna ha de iluminar nuestra realidad en la vida presente. ¿Bien? Muchas de nuestras ansiedades en la vida y preocupaciones y desvíos vienen porque perdemos de vista la vida eterna. Bien, pensamos que esta vida es lo único que hay y que con esto se acabó todo. Y a veces nosotros que nos llamamos católicos caemos en eso, ¿verdad? No es que abiertamente digamos yo no creo en la vida eterna, obviamente, pero nuestras decisiones en la vida muchas veces parecen mostrar que hemos perdido de vista la vida eterna. ¿Ustedes saben quién es San André Basset? Él es un santo canadiense que él, con una devoción muy grande a San José. Muchas personas, él era un religioso, pero no era sacerdote, era un hermano de la Orden de la Santa Cruz. Muy humilde, muy poca educación académica, pero él era el portero del monasterio. Y
las personas a veces venían y pedían que orar, ¿verdad? Para pedir oración, muchos enfermos. Y a San Andrés Bacel agarraba, él ponía unas lamparitas de aceite a San José, le tenía mucha devoción a San José. A todos los que venían pidiendo oración, él se los encomendaba a San José. Él agarraba el aceitito de las lámparas, le hacía una señal de la cruz y oraba por ellos. Y muchos empezaban a sanar. Entonces la gente, obviamente, cuando se corrió la voz, las filas eran, olvídate. Bueno, a su funeral fue más de 1 millón de personas. Bien, porque bueno, lo menciono a él porque cuando venían personas enfermas a que él orara por ellas, esperando, ¿verdad?, recibir sanación, cuando había casos que él sabía que no iban a sanar, les decía lo siguiente: acepta tu enfermedad, Dios tendrá toda la eternidad para consolarte. Acepta tu enfermedad, Dios tendrá toda la eternidad para consolarte. Claro, esas palabras como que te ponen en contexto, ¿verdad? Que nuestra vida en comparación con la eternidad, ¿verdad?, es un granito de arena. Y a veces nos angustiamos tanto, ¿verdad?, por las dificultades de esta vida, pero es que, tranquilo, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿verdad? Entonces, es importante que la conciencia de la vida eterna ilumine la realidad de mi vida. Y como yo tomo decisiones y como yo percibo la realidad, ¿verdad?, a mi alrededor y en mi interior. Ok. El tiempo litúrgico de Adviento pone de relieve de manera particular la virtud de la esperanza. En estas 4 semanas esperamos con gozo anticipado el cumplimiento de la promesa de Dios de enviarnos su Mesías, quien nos salvará de nuestros pecados y traerá la luz a la oscuridad de nuestra existencia. Santa Teresita del Niño Jesús vivió de manera muy prominente la virtud de la esperanza. La misma fue uno de los fundamentos de toda su vida, espiritualidad y enseñanzas. Veamos pues cómo ella vivió esta virtud teologal y lo que nos quiere comunicar sobre ella. ¿Cuáles son las 3 virtudes teologales? ¿Saben? Fe, esperanza y caridad. ¿Por qué se les llama teologales? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa el prefijo teo? ¿Alguien sabe? Dios, ¿verdad? En griego, Dios. El nombre Teodoro es adorador de Dios, ¿verdad? O Teófilo, amador de Dios, ¿verdad? Teología, la ciencia de Dios, o sea, el estudio de Dios. Las virtudes teologales son teologales porque provienen de Dios y van dirigidas a Dios. Dios las concede y la persona que las recibe pues pone su fe, su esperanza y su caridad hacia Dios, ¿verdad? Es pum, pum, un juego de tenis, ¿verdad? Vienen de Dios y se dirigen hacia Dios. Por eso son virtudes teologales. Ok. Así, con la ayuda de Santa Teresita podremos vivir un Adviento más pleno y nos prepararemos mejor para recibir a Jesús entre nosotros. Es importante que tengamos presente que la vida de Santa Teresita, contrario a lo que muchos piensan, no fue fácil. A veces pensamos, Teresita con sus risitos, ¿verdad? Y comiendo algodón de azúcar, y los papás perfectos y la casita perfecta y todo bien cute. Ella experimentó la vida como todos lo hacemos, con sus altas y bajas, enfrentando momentos de gozo, pero también de profundas crisis, pérdidas y dolor. En ocasiones ella respondió bien a los retos de la vida y otras veces fracasó en su intento. Es en este contexto que su vivencia de la esperanza adquiere mayor relevancia, pues esta virtud se ejerce más que todo en los momentos de dificultad. ¿Bien? Si una persona
tiene esperanza cuando le va todo bien, esa esperanza tiene muy poco mérito. ¿Bien? Eso lo hace cualquiera, ¿verdad que sí? La esperanza se demuestra y se pone a prueba en medio de las dificultades. ¿Bien? Para darles ejemplos concretos de cómo la vida de Santa Teresita no fue fácil. Cuando ella nace, su mamá sus padres habían perdido como 3 bebés luego de haber nacido los bebés. Se les morían. Ellos tenían otras hijas. Bueno, nace Santa Teresita y ella estaba medio enfermita y como que no lactaba bien por alguna razón. Entonces, a los 3 meses se la llevan a una nodriza, a una señora que la lacte por 11 meses. Entonces, hay esa primera separación de la figura materna a una edad tan tierna, ¿verdad? De los 3 meses. Ya en 3 meses el niño, de hecho, antes de nacer el bebé ya tiene este único, dicen en inglés, bond con la mamá, ¿verdad? Reconoce su olor, su voz, todo, ¿bien? Entonces, claro, a los 3 meses la separan de su mamá para llevarle esta nodriza por 11 meses. La nodriza la llevaba a ver a la familia una vez a la semana, pero de todas maneras, bueno. Se rompe ese vínculo, luego establece un vínculo con la nodriza, pero luego a los 11 meses la de vuelta a casa de los papás. Una vez más se rompe el vínculo con la nodriza, va con su mamá, y luego cuando Teresita tenía 3 años, su mamá muere de cáncer del seno. ¿Bien? Otra ruptura. ¿Bien? Entonces, ya cuando muere su mamá, Teresita cuenta que ella era emocionalmente muy vulnerable. Ella no funcionaba si no era en el núcleo de su familia inmediata. Ella no sabía cómo relacionarse con las personas de fuera. Todo le daba miedo, ansiedad, todo era un lloriqueo. O sea, era una niña emocionalmente muy vulnerable. Le daba ansiedad. Cuando su mamá muere, Santa Teresita se aferra mucho a su hermana mayor, Paulina, que fue como su figura materna. ¿Verdad? Cuando Teresita tenía, si no me equivoco, no sé si era 11, 10, no me acuerdo, años, Paulina se va para entrar al convento de las monjas carmelitas de clausura. Otra vez, es la ruptura de ese vínculo, ¿verdad? Esto afecta a Teresita tanto que eventualmente le provoca un colapso nervioso. ¿Bien? Pero un colapso nervioso, ella estaba agonizando, delirando, diciendo incoherencias, no podía comer, bueno, en la cama, que no se podía ni levantar. Entonces, su familia pensaba que ella no iba a sobrevivir a esa crisis. Bien. Pero algo sucede. Ella cuenta como una imagen que ella tenía de la Santísima Virgen en su cuarto. Ella dice que ella vio como la Virgen, como si se hubiese visto la imagen viva y le sonríe a Santa Teresita, y ahí ella queda sanada de ese colapso nervioso. ¿Bien? Pero ella seguirá batallando con los escrúpulos también. ¿Saben lo que son escrúpulos? ¿Qué son escrúpulos? Es una condición por la cual la persona vive en constante ansiedad por miedo a que todo es pecado. Ay, estornudé en la misa cuando el padre estaba diciendo la consagración. Ay, no es pecado. Ay, esa es, claro, una constante agonía. Porque uno vive así, ¿verdad? Entonces ella siguió batallando con los escrúpulos, pero se recuperó de ese colapso nervioso. Y nada, su vida continúa. No les digo más para que lean Historia de un alma, ¿bien? Y sepan cómo sigue la historia. Pero les digo esto para que tengan claro que la vida de Teresita no fue fácil. Bueno, y hubo otras cruces que ella tuvo que caer. Se fue. Ella vivió la vida como todos nosotros, ¿verdad? Con sus altas y bajas. Bueno, Teresita nos entrega en pocas palabras el secreto de su esperanza. Dice ella: no puedo apoyarme en ninguna de mis obras para tener confianza. No puedo apoyarme en ninguna de mis obras para tener confianza. ¿Bien? Eso es importante. ¿Por qué? Porque a veces muchas veces ponemos demasiado apoyo en nuestro resumen espiritual. ¿Qué es un resumen?
¿Alguien sabe? Resumen, cuando uno va a solicitar un empleo, le piden a uno un resumen, que es un documento que dice dónde uno estudió, o sea, todas las aptitudes que uno tiene, ¿verdad? Que se supone que convenzan al jefe de que esta persona sí puede ser un buen empleado para el trabajo que estoy ofreciendo. O sea, estudié aquí, me gradué con honores, trabajé por 3 años en tal lugar, hice esto, hice lo otro. Eso es un resumen. Muchas veces nosotros ponemos demasiada confianza o falta de confianza, o sea, importancia en nuestro resumen espiritual. Entonces pensamos que Dios solo me va a amar en la medida en que yo tengo un resumen espiritual muy impresionante. ¿Eso tiene sentido? Sí, porque yo rezo todos los días, voy a misa todos los días, hago esto, hago lo otro, hago esto, hago lo otro. Pero Teresita sentía que ella, por su debilidad, nunca podía tener un resumen impresionante. ¿Bien? O sea, dijo, si yo pongo mi esperanza en mi resumen, esa es la receta para el desastre. Porque siempre voy a estar ansiosa. ¿Bien? Mi confianza no puede estar en mis logros, sino en Dios. Entonces ella recuerda que San Juan de la Cruz había dicho, esperanza de Dios tanto alcanza cuanto espera. ¿Bien? Por eso ella decía, quiero, Dios mío, cimentar solo en ti mi esperanza. Solo en ti mi esperanza. Es esta una actitud teológicamente bien fundada, pues la esperanza teologal no se apoya principalmente en la gracia que ya se posee, sino en la omnipotencia de Dios y en su misericordia. Teresa tenía muy claro que su confianza no podría fundarse ni en sus méritos, ni en sus virtudes, ni en sus esfuerzos, sino solo en Dios, que debía ser su punto de apoyo, Él y solo Él. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Lamento informarles, ¿verdad? No podemos salvarnos a nosotros mismos, aunque seamos la Madre Teresa de Calcuta parte 2. Sin un acto de la misericordia de Dios, no tenemos acceso a la salvación. ¿Ok? Entonces, nuestras obras, buenas obras, oraciones, son solamente una respuesta a la iniciativa de gracia y salvación que Dios nos da. Dios siempre tiene la iniciativa. Sin la iniciativa de Dios, como decimos en Puerto Rico, no te vistas que no vas. ¿Bien? Nos quedamos como novia de rancho, ¿verdad? Vestidos y alborotados. ¿Bien? Ok. Es bien importante tener eso en cuenta. Nosotros solamente podemos responder a la iniciativa de Dios. Teresa tenía muy claro que su confianza no podría fundarse ni en sus méritos ni en sus virtudes, como ya dije. En esta misma línea de pensamiento, San Juan Pablo II, ustedes saben quién era San Juan Pablo II, ¿verdad? Él dice, el creyente espera todo de Cristo y a pesar de ello se esfuerza como si todo dependiese de sí mismo. Esta es la esperanza que debe animar al cristiano en el esfuerzo diario de adhesión a los valores evangélicos. ¿Bien? Actuamos como si todo dependiera de nosotros, pero esperamos como si todo dependiera de Dios. ¿Ok? Actuamos como si todo dependiera de nosotros, pero esperamos con esperanza como si todo dependiera de Dios. Nuestros esfuerzos siempre serán insuficientes, pero son necesarios. ¿Ok? Nuestros esfuerzos siempre serán insuficientes, pero son necesarios. Teresita decía, Señor, ante ti todas nuestras buenas obras están manchadas. No son perfectas. ¿Bien? Por eso mi confianza no puede estar en mis obras, sino en tu misericordia. ¿Bien? Yo solamente puedo hacer mi parte.
¿verdad? Lo demás lo espero de ti. La madre Inés, que era la superiora del convento donde estaba Santa Teresita, pero también era su hermana de sangre. ¿Se acuerdan de la hermana mayor de Teresita? Paulina. Esa es la hermana Inés. Cuando ella entra al convento le ponen el nombre de Inés. Dice, la madre Inés declarará en el proceso de beatificación de Teresita lo siguiente: la sierva de Dios únicamente contaba con la ayuda de Dios para todo. Bien, cierro la cita. Y esta dependencia vital era especialmente importante en lo que constituía su mayor ilusión: llegar a ser una gran santa. Teresita quería ser una gran santa, pero ella veía la diferencia entre los grandes santos y ella. Decía, es como la diferencia entre una montaña altísima cuya cima no se puede ver porque está escondida entre las nubes y un granito de arena. Bien. Le habló a Santa Teresita, le habló de ello a un predicador, y escuchen esto, ella le habla a un sacerdote de sus aspiraciones de ser una gran santa, y el predicador le reprochó supuestamente su orgullo y presunción, la acusa de ser orgullosa, ¿verdad? Pero Santa Teresita decía, pero ¿por qué orgullosa si mi esperanza no está puesta en mí? Mi esperanza está puesta en Dios, y para Él nada es imposible, ¿verdad? Pero no por eso ella dejó de alimentar su ilusión, apoyándose en las palabras de nuestro Señor, que dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Bien, del Evangelio. Afortunadamente, otro confesor la lanzó, ella dice, usando sus palabras, afortunadamente otro confesor la lanzó a velas desplegadas por los mares de la confianza. Y esto es lo que cuenta Santa Teresita. Escuchen, esto es la historia de un alma. Cuando ella fue a hablar con este sacerdote que les estaba dando un retiro a las monjas, entonces ella pensó que este sacerdote no la iba a poder ayudar mucho porque él se especializaba en predicar para la conversión de grandes pecadores, ¿no? Entonces, claro, le estaba dando un retiro a unas monjitas de clausura. Entonces, Teresita dijo, bueno, vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Pero yo voy a hablar con él a ver qué me dice. Y dice ella, me parecía que el predicador no iba a poder comprenderme, ya que se dedicaba sobre todo a ayudar a los grandes pecadores y no a las almas religiosas. Pero Dios, que quería demostrarme que solo Él era el director de mi alma, se sirvió precisamente de este Padre. Yo sufría por aquel entonces grandes pruebas interiores de todo tipo, hasta llegar a preguntarme a veces si existía un cielo. Gracias. Estaba decidida a no decirle nada acerca de mi estado interior por no saber explicarme. Pero apenas entré en el confesionario, sentí que se dilataba mi alma. Apenas pronuncié unas pocas palabras, me sentí maravillosamente comprendida, incluso adivinada. Mi alma era como un libro abierto, en el que el Padre leía mejor incluso que yo misma. Me lanzó a velas desplegadas por los mares de la confianza y del amor, que tan fuertemente me atraían, pero por los que no me atrevía a navegar. Me dijo que mis faltas no desagradaban a Dios y que, como representante suyo, me decía de su parte que Dios estaba muy contento de mí. Qué feliz me sentí al escuchar esas consoladoras palabras. Nunca había oído decir que hubiese faltas que no desagradaban a Dios. Santa Teresa de Ávila, la española, dice, Dios no se fija en menudencias. Bien. Esas palabras me llenaron de alegría y me ayudaron a soportar con paciencia el destierro de esta vida, la esperanza, ¿verdad? En el fondo del corazón yo sentía que eso era así, pues Dios es más tierno que una madre. Claro, si ella batallaba con los escrúpulos y este sacerdote le dice, esas cosillas
por las cuales te preocupas no tienen importancia. Bien, eso fue como quitarle un costal de los hombros a ella. Bien. Consciente de la magnitud de su proyecto, Teresita explica, y estas son sus palabras: este deseo podría parecer temerario, o sea, de ser santa, si se tiene en cuenta lo débil e imperfecta que yo era, y que aún soy después de 7 años viviendo en religión, o sea, como monjita. No obstante, sigo teniendo la misma confianza audaz de llegar a ser una gran santa, pues no me apoyo en mis méritos, que no tengo ninguno, sino en aquel que es la virtud y la santidad mismas. Solo Él, conformándose con mis débiles esfuerzos, me elevará hasta Él, y cubriéndome con sus méritos infinitos, me hará santa. ¿Bien? Preguntas, comentarios. Sí. Depende, porque cuando una persona, o sea, hay cosas que son objetivamente pecado, pero la gravedad de ese acto muchas veces depende en las circunstancias de la persona. Por ejemplo, para una persona, para dar un ejemplo, pues, ¿cómo decir? Bastante radical. Para una persona que tiene una adicción a las drogas, estar una semana limpio podría ser un acto heroico. ¿Bien? Para una persona que no tiene una adicción, obviamente, pues, nada. ¿Bien? Entonces, muchas veces depende de las circunstancias, ¿bien?, que determina la gravedad, la culpabilidad de esa persona ante Dios. Por eso es que nosotros nunca podemos juzgar a nadie. Nosotros solamente podemos juzgar acciones, no personas. Hay una diferencia, ¿bien? Hay una diferencia. Si nosotros vemos a alguien robar, pues uno puede decir, ese acto está mal, ¿verdad? No se debe robar. Pero solamente Dios conoce la historia, las heridas de esa persona, si esa persona ha sido educada en la fe o no. O sea, entonces, eso varía mucho. ¿Bien? Entonces, por eso, para que un pecado sea un pecado mortal, tiene que tener 3 cosas. 1, que la materia del acto sea grave. 2, que la persona lo haga con pleno conocimiento de que es algo grave. Y 3, que la persona lo haga con plena libertad. ¿Bien? Por ejemplo, una persona que tiene una adicción profundísima a lo que sea, no actúa muchas veces en plena libertad, porque la persona está casi prisionera, ¿verdad?, de unas circunstancias. Entonces, cuando Teresa de Ávila, Dios no mira menudencias, ella, creo yo que se refiere, yo estoy seguro que en la época de Teresa de Ávila también había personas que se sobrepreocupaban por cosas que realmente no tenían importancia. Entonces, eso los hundía espiritualmente, no los ayudaba, porque vivían una constante ansiedad. Entonces, era la manera de Teresa de Ávila de responder, ¿verdad?, a ese tipo de personas escrupulosas. ¿Bien? Entonces, sí. O sea, cuando Teresa dice Dios no mira menudencias, no quiere decir que, bueno, haz lo que quieras, ¿verdad? Obviamente. Pero, o sea, no podemos dejarnos aprisionar por la ansiedad, por cosas que realmente no son tan importantes. Podría decir que, por ejemplo, cuando los niños o cuando pasamos en la infancia que no teníamos pleno conocimiento Claro, de muchas cosas, ¿verdad? claro. Pues, de hecho, es bastante frecuente. A veces en la confesión personas vienen con un dolor y angustia de que cuando yo era pequeñito hice tal cosa, pero o sea, y le hago unas preguntas y me doy cuenta de que la persona en aquel momento no tenía
idea ni conciencia de lo que estaba haciendo. Bien. Entonces, y Dios sabe eso, ¿bien? Es lo que dice usted, cuando lo sabes ya y lo haces, entonces... Claro, ya tu culpabilidad aumenta cuando ya tienes conocimiento. ¿Bien? Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario hasta ahora? André sin S, André Basset, B-A-S-S-E-T, creo, déjame ver. André, porque él era canadiense, hablaba francés, por la parte francesa de Canadá, en Montreal. André Basset. ¿En qué tiempo vivió? Yo diría que a finales de los 1800, pero déjame confirmar eso. Bueno. Eso yo lo vi. ¿Cuántos de ustedes tienen la aplicación de Formed de la parroquia? Oye, si no la tienen, por favor, bájenla. Formed. Usted la busca en los applications, whatever, en la tienda de aplicaciones, pone creo que el correo electrónico de la parroquia y es gratis. Y ahí tiene 500,000 documentales en inglés y en español sobre los sacramentos, los santos, bueno, de lo que sea. Increíble. Yo vi un documental en Formed de San André Basset. Sí. Su apellido se escribe B-E-S-S-E-T-T-E, Basete, con doble S y doble T. Basete, con doble S y doble T. André Basset. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Ah, sí, está bien. No es lo mismo un santo de los 1400. De los 1400 a otro de uno moderno. Del año 300 o 400. Claro. Uy, que no le escuche San Pablo. Ok, dice aquí, André Basset nació en el 1845, murió en el 1937. Muy reciente. Nació en el 1845 y murió en el 1937. Si usted va a YouTube, yo estoy seguro que pone André Basset, estoy seguro que va a encontrar algún tipo de documental o algo sobre él. Pero no se me desvíe de Santa Teresita, que ya se nos va a enojar. La mera. No pasa nada, no me hagan caso. Ajá. Claro, lamentablemente, por eso es que el Señor constantemente trata de motivar nuestra esperanza. Si ustedes se fijan a lo largo del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel está en alguna crisis o cuando está tentado a desviarse siguiendo otros dioses, ¿qué hace Dios? Les recuerda lo que Él ha hecho por ellos en el pasado. Recuerda, Israel, tu fiel Dios que te sacó de la esclavitud de Egipto, que te guió por el desierto a una tierra de que emana leche y miel. ¿Bien? Dios, irónicamente, utiliza nuestra memoria de lo pasado para motivar nuestra esperanza hacia el futuro. ¿Bien? Nos lleva al pasado, pero para motivar nuestra esperanza hacia el futuro. ¿Bien? Yo soy ese mismo Dios, Israel, recuerda, yo soy fiel. O sea, es importante muchas veces recordar esas cosas que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, porque el enemigo va a tratar de hacernos olvidarlas.
Bien. Y que seamos prisioneros, estemos así todos de manos y pies atados, encerrados en el calabozo de nuestros propios problemas y ser incapaces de ver más allá. Bien. Para precisamente buscar que desesperemos. ¿Okay? Yo pienso que todos nosotros pasamos un poco o mucho igual que la mente de Santa Teresa. Sí, claro. Sí, me identifico mucho con ella de que, ay, dudo y ay, no sé si esto está bien o ay, Dios no me va a perdonar esto. Sí. Cosas así. Yo, Sí. acerca del perdón, a veces uno va a confesarse y encuentra a un sacerdote que es un poquito más estricto y a veces es otro que yo voy y le digo, dime tus pecados. Y le digo, no puedo ni decirlo, tengo mucha vergüenza. Dice, no te preocupes, mira, me voy a tapar los ojos. Pero no los oídos. Pero ya con eso ya le da confianza a uno, sí, claro. Hay una película que yo vi que se llama The The Shack. Sí. El libro es mejor que la película. Sí. Pero la película está buena. Se me hizo muy difícil de aceptarla. Sin embargo, nos enfrentamos cada día con personas así. Que no podemos juzgar más porque Claro. Se me hizo muy difícil Sí. para aceptarlo. Dos de las armas que utiliza el enemigo para mantenernos alejados de la confesión, y esto obviamente está relacionado a la esperanza o a la falta de esperanza, es el miedo y la vergüenza. El miedo y la vergüenza. Hay una vergüenza que viene de Dios, que nos ayuda a reconocer cuando hemos hecho algo malo, y nos ayuda a asumir responsabilidad, ¿verdad? Pero la vergüenza que viene de Dios siempre nos motiva a ir a recibir la misericordia de Dios. Si la vergüenza que sentimos a lo que nos motiva es a que nos metamos en un rincón oscuro y nos escondamos de Dios, no viene de Dios. Que fue el error de Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, ¿qué hicieron? Que sintieron que Dios venía por el jardín, ¿qué hicieron? Se escondieron. Y el Señor les preguntaba, ¿pero dónde estás? Se me escondí porque te escuché venir y estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido, verdad, del árbol que te prohibí? Entonces, por falta de esa confianza en la misericordia de Dios, Adán, en lugar de asumir responsabilidad, dice, sí, Señor, es cierto, admito mi culpa, perdóname. ¿Qué hizo Adán? La mujer que tú me diste, ¿verdad? Mi abuelita solía decir que la culpa siempre es huérfana, que nadie la reclama, ¿verdad? O sea, cuando Dios le preguntaba, Eva, ¿qué pasó? ¿Y qué hizo Eva? Sí, Señor, perdóname, fue mi culpa. La serpiente me engañó, ¿verdad? Entonces, esa falta de esperanza en la misericordia de Dios. O sea, hay personas que dejan de ir a la confesión por 20, 30, 40 años porque hay algo que los llena de mucha vergüenza. Entonces, el enemigo, ¿qué nos dice? ¿Verdad? ¿Qué nos susurra al oído? Cuando el padre Jorge escuche lo que tú hiciste, la imagen que él tiene de ti se va a ir al suelo. Y aunque no diga nada, cada vez que te vea, va a decir, es fulano tan santucho que se ve. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, claro, sí. Entonces, el miedo y la vergüenza. Entonces, el enemigo, en ese sentido, dice San Ignacio de Loyola, actúa como un amante prohibido, porque quiere que guardemos secretitos, ¿verdad? No le digas a nadie, porque sabe que mientras uno guarde el secretito, él seguirá teniendo a uno, mira aquí,
sea, muchas veces cuando muchas personas vienen a confesarse conmigo después de 30 años y hacen la confesión y les doy la absolución, casi 100% de las veces dicen: Padre, me siento como si 50 kilos hubiesen sido quitados de mis hombros. ¿Bien? Porque Dios, cuando nos llama a la confesión, no es para avergonzarnos, sino para liberarnos y sanarnos. ¿Bien? Pero el enemigo, que dice: no te confieses. Y esto me habrán escuchado decirlo anteriormente, porque lo digo con mucha frecuencia. Tristemente, la misma táctica que utilizan las personas que abusan de niños pequeños. ¿Qué les dicen? No les digas a nadie, porque papi y mami no te van a querer, porque esto fue tu culpa. Tú eres un niño sucio, ¿verdad? Entonces, el niño obviamente se calla. Entonces, el abusador sabe que mientras el niño permanezca callado, él seguirá teniendo control sobre ese niño. Tan pronto el niño habla, se acabó. ¿Bien? Entonces, todo esto, para que algo sane, tiene que salir a la superficie. Entonces, claro, el miedo y la vergüenza son faltas en contra de la esperanza en la misericordia de Dios. Bien, bueno, vamos a terminar por ahora. Y ahora precisamente vamos a tener confesiones en la iglesia, así que vamos a estar allá 1 hora. Los que se quieran confesar se confiesan, los demás van a estar en oración, y ya para las 11 venimos aquí para la segunda parte de la conferencia. ¿Bien? Muy bien. Continúo donde me quedé. Consciente de Santa Teresita de la magnitud de su proyecto, que será ser una gran santa, ella nos explica, y dice ella: este deseo podría parecer temerario si se tiene en cuenta lo débil e imperfecta que yo era y que aún soy después de 7 años vividos en religión, o sea, en el convento. No obstante, sigo teniendo la misma confianza audaz de llegar a ser una gran santa, pues no me apoyo en mis méritos, que no tengo ninguno, sino en aquel que es la virtud y la santidad mismas. Solo Él, conformándose con mis débiles esfuerzos, me elevará hasta Él y cubriéndome con sus méritos infinitos, me hará santa. Bien, termino la cita. Entonces, Teresita no ponía en duda que el Señor escucharía su oración, basándose en numerosos ejemplos a lo largo de su vida. Así había adquirido la certeza de que Dios escuchaba siempre sus plegarias, tarde o temprano respondía. Quiero hacer aquí un paréntesis. Ella tenía la certeza de que Dios siempre escuchaba sus plegarias, que no necesariamente significa que Dios respondía como ella quería o esperaba. ¿Bien? Dios siempre escucha nuestra oración, siempre, y siempre responde. Pero una posible respuesta es no. O sí, pero todavía no. O sí, pero no de la manera que tú esperas. Bien, entonces tenemos que estar abiertos, ¿bien? Porque nuestra percepción de la realidad es muy limitada. Solamente Dios tiene vista panorámica, ¿verdad?, de toda la realidad, y nosotros muy poco. Así que muy importante. Entonces, en este tema de la oración, como ustedes tal vez ya sospechan, la oración y la esperanza van siempre de la mano, obviamente, ¿verdad? Al orar, tanto Teresita como nosotros ejercitamos la esperanza. ¿De qué manera ejercitamos la esperanza cuando oramos? Esto no es una pregunta retórica, viene para que la contesten. Exactamente, uno ora, si uno no tuviera esperanza no oraría, ¿bien? Porque uno ora esperando a que Dios escuche la oración de uno, ¿bien? Entonces, oración y esperanza siempre van de la mano. Al orar, tanto Teresita como nosotros ejercitamos la esperanza
pues una alimenta la otra. ¿Ok? La oración alimenta la esperanza y la esperanza alimenta la oración. ¿Bien? Por eso es que no podemos darnos por vencidos en la oración. Santa Teresa de Ávila diría, necesitamos una determinación de perseverar en la oración. Aunque se hunda el mundo, decía Santa Teresa, ¿bien? Así que cero excusas, no, tengo que lavar mucha ropa, lo que sea. Bien, muchas veces cuando las personas me dicen, ay padre, es que no tengo tiempo de orar, y bueno, dime cuánto tiempo le dedicas al Facebook o al Netflix, o a lo que sea. O a la telenovela. Bien, bueno, ok. Cuando rezamos estamos siempre y en todo caso ejercitando y aplicando la esperanza. No oraríamos si no esperáramos que nuestras oraciones serán respondidas. Un ejemplo de estos eventos en la vida de Teresita, donde Dios la había ayudado, fue lo que conocemos en su vida como la gracia de Navidad. ¿Alguien está familiarizado con ese evento en la vida de Santa Teresita? ¿No? La gracia de Navidad. Tienen que leer la historia de un alma. Bien. El evento es lo siguiente. Volviendo de la misa de gallo en Navidad, esto fue antes de que ella entrara al convento, volviendo de la misa de gallo en Navidad, su padre, Luis, ha sido canonizado, cansado luego de la larga ceremonia, vio que Teresita había colocado sus zapatos en la esquina de la chimenea para recibir regalos, como era la costumbre de los niños en la Navidad. ¿Ya? Él lamentó que ella, teniendo ya 13 años, continuara haciéndolo, y dijo con algo de molestia, bueno, afortunadamente este será el último año. ¿Bien? El señor Martín, Luis, su papá, no se dio cuenta, pero Teresita lo escuchó. Y como de costumbre, las lágrimas comenzaron a brotar mientras ella subía las escaleras para quitarse su sombrero. Acuérdense que este era el tiempo cuando Teresita, pues, decimos en Puerto Rico, ella era mantequilla en palito. Todo lloro, todo era. Lloraba por todo era un trauma, un drama. Luego que se calmaba de llorar, lloraba porque había llorado. Ella lo dice así. Y decía, yo era insoportable porque lloraba y cuando me calmaba lloraba porque había llorado. Entonces, ella escucha que su papá está un poquito hastiado de que ella ya, teniendo 13 años, todavía esté con cositas de, ¿verdad?, niños pequeños. Él hace este comentario, no se da cuenta que ella lo escucha mientras se lleva subiendo las escaleras. Normalmente, ella, ¿qué iba a hacer? A llorar, una vez más. Pero hubo algo diferente en este momento. Dice ella, dice la historia. Sin embargo, en lugar de permitir que su sensibilidad excesiva tomara control de ella, Teresita hizo un gran esfuerzo por contenerse. Y bajó a abrir, una vez dice, ella sube, deja su sombrero, y bajó luego a abrir sus regalos alegremente. Y ella cuenta lo siguiente. Ella está hablando de sí misma. Dice, Teresita había vuelto a encontrar la fortaleza de ánimo que había perdido a los 4 años y medio, y la conservaría ya para siempre. La obra que yo no había podido realizar en 10 años, Jesús la consumó en un instante, conformándose con mi buena voluntad que nunca me había faltado. Yo podía decirle igual que los apóstoles, Señor, me he pasado la noche bregando y no he cogido nada. Ella está hablando del pasaje bíblico. ¿Se acuerdan cuando están los apóstoles pescando? Llegan, Jesús los encuentra y les dice, tiren las redes nuevamente al lado derecho del bote. Y Pedro le dice a Jesús, Señor, hemos estado intentándolo toda la noche, pero no hemos cogido nada. Pero porque tú lo dices, lo vamos a hacer. ¿Y qué sucede? La pesca milagrosa, ¿verdad?
Entonces, a eso es que hace Teresita referencia y dice, yo podía decirle igual que los apóstoles, Señor, me he pasado la noche bregando y no he cogido nada. Y más misericordioso todavía conmigo que con los apóstoles, Jesús mismo cogió la red, la echó y la sacó repleta de peces. Hizo de mí un pescador de almas y sentí un gran deseo de trabajar por la conversión de los pecadores. Deseo que no había sentido antes con tanta intensidad. Sentí, en una palabra, que entraba en mi corazón la caridad. Sentí la necesidad de olvidarme de mí misma para dar gusto a los demás. Y desde entonces fui feliz. Bien. Ella había estado por 10 años haciendo el esfuerzo por contenerse en su hipersensibilidad. Y esa noche de Navidad, Jesús, conforme con sus pobres esfuerzos, le concede esa gracia. ¡Pum! Bien, qué hermoso, como ella dice, que Jesús fue más misericordioso con ella que con los apóstoles. Porque en el caso de los apóstoles, ellos echaron la red. Dice, no, Jesús tomó la red de mis manos y él mismo echó la red y me concedió una pesca milagrosa. Entonces, esa gracia le permite a ella no estar tan preocupada consigo misma, que era gran parte de la razón por la cual ella estaba tan hipersensible, ¿verdad? Porque todo era personal. Entonces, dice, sentí en mi corazón que surgió la caridad, ¿verdad? Y la necesidad de olvidarme de mí misma, de no tomarme tan en serio, ¿bien? Para dar gusto a los demás. Y desde entonces fui feliz. Bien. A veces nuestra infelicidad, a veces nosotros somos los autores de nuestra propia infelicidad. No los eventos de la vida, sino nosotros. Bien. Ok. Entonces, esas experiencias pasadas motivan a Santa Teresita a tener esa gran confianza de que Dios escuchará su oración, ¿verdad? De hacerla una gran santa. Entonces, aquí voy a compartir algo que yo había compartido en la novena de Santa Teresita que pusimos en la página web, que yo sé que todos ustedes vieron totalmente, todos la vieron todos los episodios y me pueden dar una presentación PowerPoint de todos esos episodios, ¿verdad? Que se los memorizaron. ¡Tararán! Si no, pueden ir a nuestro canal de YouTube y ahí están, ¿verdad? Entonces, aquí comparto algo que Santa Teresita escribe para tratar de explicar su espiritualidad, ¿verdad? Pues no es otra cosa que la espiritualidad del Evangelio, pero como ella lo interpreta, ¿verdad? Como ella lo vive y como ella lo ha experimentado, que es lo que se le conoce hoy en día como el caminito espiritual de Santa Teresita. ¿Bien? Entonces, una vez más, si leen Historia de un alma, bien, cuando lo vea por ahí les voy a preguntar si la están leyendo. Les voy a hacer preguntas, voy a hacer un quiz, ¿ok? Teresita, en el manuscrito B.O.C., no recuerdo, de Historia de un alma, ella escribe una pequeña parábola para tratar de explicar su espiritualidad. Ella dice que ella es un débil y pequeño pajarito, que tiene ardientes deseos de volar y fundirse en el sol divino, que es la Santísima Trinidad, ¿verdad? Sin embargo, este pajarito es incapaz de volar. Aletea sus pequeñas e inadecuadas alitas en vano. Las alitas son muy pequeñas. ¿Bien? O sea, ella está aleteando y nada sucede. ¿Bien? Este pajarito está muy lejos de ser como los grandes santos, que son como las águilas que tienen grandes alas y se remontan muy alto por los cielos, ¿verdad? Y se funden con ese sol que es la Santísima Trinidad. El pajarito solo tiene en común con estas águilas los ojos y el corazón, pero no las alas, no la capacidad de volar. Pero esto no preocupa
a Teresita. Ella sabe que si ella continúa aleteando, el águila divina, que es Jesús, conmovido por sus pobres intentos, vendrá a buscarla, la agarrará y la llevará él mismo al sol de justicia que es Dios. Por eso, en su indomable esperanza en Dios, exclama ella, y estas son sus palabras, cito: durante todo el tiempo que tú quieras, amado mío, tu pajarito seguirá sin fuerzas y sin alas, seguirá con los ojos fijos en ti. Quiere ser fascinado por tu mirada divina, quiere ser presa de tu amor. Un día, así lo espero, águila adorada, vendrás a buscar a tu pajarito y remontándote con él hasta el foco del amor, lo sumergirás por toda la eternidad en el ardiente abismo de ese amor al que él se ofreció como víctima. Cierro la cita. Santa Teresita, en esta fecha, ella había hecho un acto de ofrecimiento de ella misma como víctima a Dios, al amor misericordioso de Dios. Bien, entonces por eso ella dice, ella se refiere a sí misma, ella diciendo que sumergirás a este pajarito por toda la eternidad en el ardiente abismo de ese amor al que él se ofreció como víctima. Bien, entonces ella sabía que lo que le tocaba a ella, la parte de Teresita, era que como pajarito, ¿qué era lo que le tocaba hacer a ella? Seguir aleteando. Con sus ojos fijos, ¿dónde? En Jesús, en Dios. No, ay, mi alita es tan pequeña, ay, mira, es que yo, ay, no, mira para arriba, bien, mira para arriba, pero sigue aleteando. Sus pobres esfuerzos en sí son inútiles, pero necesarios. Con ellos le demostramos a Jesús nuestra buena voluntad. Entonces, la esperanza la mantiene aleteando y con sus ojos fijos en Dios, sabiendo que en algún momento, antes o después de su muerte, Jesús vendrá a buscarla. ¿Verdad? Entonces, esto es importante tenerlo presente porque esto lo he dicho muchas veces anteriormente, para Santa Teresita la santidad no es sinónimo de perfección. La santidad consiste en hacer lo mejor que podamos. Y el resto es el asunto de Dios. ¿Bien? Cuando venga el águila divina a buscarnos, eso ya es asunto de Dios. Entonces, desde esa perspectiva hay muchísimos santos imperfectos por ahí caminando, ¿verdad? Cuando hacemos lo mejor que podemos. Que recuerda ese pasaje del Evangelio donde la viuda pobre, que escuchamos hace poco, pone en la alcancía del templo, ¿cuánto? 2 centavitos. Y Jesús dice, ella ha dado más que todos los ricachones que pusieron mucho dinero, pero de lo que les sobraba. Ella estaba dando todo lo que podía. Entonces, ante los ojos de los demás, esta viuda ante una miseria, pero Jesús, que conocía sus circunstancias, sabía que estaba dando lo mejor que podía. Y así pasa con nosotros. Por eso no podemos juzgar. Tal vez esa persona que parece enojona y antipática, tal vez está haciendo lo mejor que puede. Considerando sus heridas, su historia, ¿verdad? Su vida. Pero eso solamente Dios lo sabe. A lo mejor yo, padre joven, sí, un fraile carmelita descalzo, bla, 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 que estudió en España, bla, 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 bla. A lo mejor yo solamente estoy dando 25%, pero podría dar mucho más considerando las gracias que Dios me ha concedido. Y cuando en el último día, la persona antipática y enojona va a estar 10 pisos más arriba que yo. Por eso no lo sabemos.
Solamente Dios conoce cada corazón. Entonces, para Teresita, la santidad no necesariamente es sinónimo de perfección. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque es importante que tengamos esto claro. ¿Eso está claro? Okay. Por eso es que no podemos desanimarnos, ¿verdad? Porque el enemigo siempre va a buscar de echarnos en cara nuestros pecados y faltas para desanimarnos. ¿Para qué te vas a confesar con la misma lista de pecados de hace 25 años atrás, verdad? ¿Verdad? ¿Para qué? No vale la pena. Date por vencido. ¿Verdad? Pero una vez más, la época de Adviento es tiempo de esperanza. No esperanza en nosotros, porque esa es la receta perfecta para la frustración. ¿Ok? Ok. Entonces, la Santa Teresita comparte esta parábola con una de sus otras hermanas en el convento, porque junto con Teresita, en el mismo convento ya tenía 3 de sus hermanas de sangre, en el mismo convento. Entonces, ella comparte esa parábola con su hermana María del Sagrado Corazón, y María del Sagrado Corazón le dice: no, no estoy convencida, no me convences bien con esa historia del pajarito. Y le dice: Teresita, yo te conozco muy bien, tú eres mi hermana de sangre, mi hermana de convento, vivo contigo todos los días, y yo viendo tu vida de virtud, de oración, de caridad, tú no eres un pajarito, tú eres un águila, Teresita. Yo soy el pajarito. ¿Y sabes cuál es la evidencia más grande de lo que estoy diciendo? Es que tú has dicho que tienes deseos de ser mártir. ¿Qué es un mártir? ¿Alguien que sufre qué? Que sufre y muere por Dios. Que muere dando testimonio, por dar testimonio de Cristo. ¿Bien? Entonces, Teresita tenía esos deseos ardientes de ser mártir. Entonces, su hermana María del Sagrado Corazón le dice: yo no tengo ningún deseo de ser mártir. Entonces, claro, ese deseo que tú tienes es la evidencia de que tú eres un águila. Yo no me siento capaz de amar a Dios como tú lo amas. Por eso, yo soy el pajarito y tú eres el águila. ¿Bien? Entonces, Teresita le responde a ella con una carta hermosísima, interesante, porque ellas estaban en el mismo convento, pero en lugar de hablarle, le escribe una carta, porque recuerden, esto es un convento de clausura, y ellas tienen que guardar silencio, excepto en los momentos, ¿verdad?, de recreo. O sea que sus momentos para hablar eran limitados. Entonces ella decide escribirle una carta, y gloria a Dios, porque así tenemos todavía la carta, ¿verdad? Entonces ella dice lo siguiente muy hermosamente. Ay, dice Santa Teresita a su hermano: ¿ustedes no tienen frío? Bueno, pues se lo ofrecemos al Señor, ¿verdad? Porque yo no sé cómo bregar con el aire acondicionado. Bueno, dice Teresita: querida hermana, ¿cómo puedes preguntarme si puedes tú amar a Dios como le amo yo? Si hubieses entendido la historia de mi pajarillo, no me harías esa pregunta. Mis deseos de martirio no son nada. No son ellos los que me dan la confianza ilimitada que siento en mi corazón. A decir verdad, son las riquezas espirituales las que hacen injusto al hombre cuando se apoya en ellas con complacencia, creyendo que son algo grande. ¿Captaron eso? Dice: tú le estás dando mucha importancia a mis deseos de ser mártir, y eso no es absolutamente nada, eso no tiene importancia. De hecho,
eso podría ser algo que me pudiese hacer ante Dios injusta si yo pongo demasiada confianza. Yo tengo deseos de ser mártir, ¿verdad? Yo soy la más santucha. Entonces, no, eso todo lo contrario, podría ser ir en contra mía. Si yo me enorgullezco o me apoyo y pongo mi confianza, no en Dios, sino en que, yo tengo deseos de ser mártir, yo tengo el cielo gano, ¿verdad? Bien. Esos deseos son un consuelo que Jesús concede a veces a las almas débiles como la mía. Pero cuando no da este consuelo, es una gracia privilegiada. O sea, cuando no tenemos esos deseos hermosísimos, cuando no los tenemos, es una gracia privilegiada. Recuerda aquellas palabras del Padre. Los mártires sufrieron con alegría y el Rey de los mártires, Jesús, sufrió con tristeza. Sí, Jesús dijo: Padre, aparta de mí este cáliz. O sea, en otras palabras, Jesús no tuvo deseos de ser mártir. Él estaba aterrorizado cuando se aproximó el momento de la cruz. ¿Se acuerdan que sudó sangre? Entonces, si Jesús no tuvo deseos de ser mártir, ¿por qué me voy a gloriar yo en mis deseos de ser mártir? Hermana querida, ¿cómo puedes decir después de esto que mis deseos son la señal de mi amor? O sea, Jesús amó más que nadie, ¿sí o no? Y sin embargo tuvo miedo, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué estos deseos van a ser señal de mi amor? ¿Bien? No, yo sé muy bien que no es esto en modo alguno lo que le agrada a Dios en mi pobre alma. Lo que le agrada es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Este es mi único tesoro. ¿Por qué este tesoro no va a ser también el tuyo? Comprende que para amar a Jesús, para ser su víctima de amor, cuanto más débil se es, sin deseos ni virtudes, más cerca se está de las operaciones de este amor consumidor y transformante. ¿What? ¿Verdad? Con el solo deseo de ser víctima, ya basta. Pero es necesario aceptar ser siempre pobres y sin fuerzas. Y eso es precisamente lo difícil. A nadie le gusta quedar mal, ¿verdad? A nadie le gusta experimentarse pobre y sin fuerzas, ¿verdad? A todos nos gustaría caminar al camino de la santidad, ¿verdad? Para que todo el mundo diga: wow, el padre Jorge, wow. Necesita, dice, hay que aceptar ser pobres y sin fuerzas. Porque ¿qué pasa cuando vamos muy heroicamente? ¿Cuál es el peligro? La soberbia, el orgullo, ¿verdad? Dice ella: mantengámonos pues muy lejos de todo lo que brilla. Amemos nuestra pequeñez. Deseemos no sentir nada. Deseemos no sentir nada. Entonces seremos pobres de espíritu y Jesús irá a buscarnos, y por lejos que nos encontremos, nos transformará en llamas de amor. Esa carta sirve para uno estar de retiro una semana completa, ¿bien? Para meditar en esa profunda y a la misma vez simple verdad. Esto es pobreza espiritual en su esencia. ¿Bien? No poner nuestro apoyo, nuestra esperanza en lo que hacemos o dejamos de hacer, sino en la misericordia de Jesús. O sea, creo que era San Agustín que decía:
Mi único mérito es la misericordia de Dios. Ese es mi único mérito. Porque de por mí yo no tengo méritos. Si Dios no hubiese tomado la iniciativa de salir a mi encuentro, cero. Entonces, esto es bien importante porque el enemigo es muy astuto y muchas veces trata de desanimarnos echándonos en cara constantemente nuestra debilidad y nuestras caídas, ¿verdad? Constantemente nos quiere desanimar. Y vivimos dándonos de palos, ¿verdad? Nosotros mismos, constantemente. Y eso no viene de Dios. Claro, eso no significa que obviamente cuando hacemos mal, nos arrepintamos y sigamos intentando. Asumamos responsabilidad y sigamos intentando. Bien. Pero nuestra esperanza no puede estar una vez más en nuestro resumen espiritual. De hecho, muchas veces cuando nos creemos los meros, ¿verdad? Espiritualmente, y estamos muy orgullosos de nuestro resumen espiritual porque ahí dice que rezamos los 20 misterios del rosario todos los días, ayunamos 3 veces a la semana, somos miembros honorarios del grupo de no sé qué de la parroquia y estamos a cargo de no sé qué y vamos al refugio de los deambulantes y ayudamos y bueno, ¿verdad? Impresionante resumen, ¿verdad? Entonces, a veces Dios en su misericordia, para quitarnos esa fantasía de la mente, nos pide nuestro resumen. ¿Me puedes, por favor, facilitar tu resumen? Oh, claro, por supuesto, yo no pensando, pues que Dios está tan impresionado, ¿verdad? Dios casi me tiene que agradecer que yo sea católico, ¿verdad? Entonces, le damos el resumen y él la tira a la trituradora. Y no está, ¿verdad? ¿Ya? Y Dios nos dice, ¿y ahora quién te va a salvar? ¿Tu resumen o la sangre de mi hijo en la cruz? ¿Dónde está tu apoyo? ¿Dónde está tu esperanza? Entonces este es el mensaje de Santa Teresita. La esperanza teologal siempre está ubicada en Dios, no en nosotros. Una vez más, esto no es un llamado a la complacencia, ¿verdad? No es como Dios está misericordioso, yo puedo hacer lo que me da la gana, ¿verdad? No. Uno, como el pajarito, ¿qué seguimos haciendo? Aleteando, ¿verdad? Aleteando, sigue aleteando. Tú sigue aleteando. A través de la oración, los sacramentos, la obras de caridad, ¿verdad? Y tratando de vivir las virtudes, ¿verdad? No darnos por vencidos. Y los resultados son el departamento de Dios, ¿verdad? A nosotros solamente nos toca hacer nuestra parte. Ok. Estas palabras luminosas de Santa Teresita testimonian su audaz esperanza en el amor misericordioso de Jesús, quien aunque se tarde, no fallará en ser fiel a sus promesas. Hay un refrán que dice que Dios se tarda, pero no llega tarde. Dios se tarda, pero no llega tarde. La Madre Inés, una vez más, la superiora del convento, que era también hermana mayor de Teresita, podrá testificar en los procesos como una especie de conclusión, dice la hermana Inés. La fidelidad de su esperanza nunca sufrió el menoscabo, ni siquiera durante sus mayores pruebas. El 7 de julio de 1897, apenas 3 meses antes de su muerte, en la época de sus grandes tentaciones y de sus grandes sufrimientos, me dijo, Teresita le dice a ella, desde mi niñez me fascinaban estas palabras de Job. Aunque Dios me matase, seguiría esperando en Él. Sin embargo, añadió, he tardado mucho tiempo en llegar a este grado de abandono. Bien, ahora ya estoy en Él. Dios me ha tomado de la mano y me ha puesto en Él. Me dijo también, no tengo el menor miedo a los últimos combates ni a los sufrimientos de la enfermedad, por grandes que lleguen a ser. Dios me ha ayudado y me ha llevado de la mano desde mi más tierna infancia, y me fío de Él.
Estoy segura de que seguirá ayudándome hasta el final. Podré sufrir hasta el límite, pero nunca será demasiado. Estoy segura de ello. ¿Sí? Créame, su agonía y muerte no fue nada fácil. Nada fácil. Ella murió a los 24 años de tuberculosis y gangrena en los intestinos. Y le denegaron el uso de morfina para el dolor. Una vez yo le confié esta información, se la comenté a una señora que es miembro de la orden secular de los carmelitas, y ella es enfermera, es retirada. Cuando ella escuchó eso, las lágrimas le bajaban. O sea, yo ni tan siquiera me podía imaginar muriéndose de tuberculosis y gangrena en los intestinos sin morfina. Ella le dinamitó la mente. Yo no me puedo imaginar un sufrimiento tan horroroso. ¿Bien? O sea, Teresita sufría no únicamente de esa enfermedad, sino espiritualmente estaba pasando por su noche oscura. ¿Bien? Y sin embargo ella decía, el cáliz del sufrimiento está lleno hasta el borde. Sin embargo, no me arrepiento de haberme rendido totalmente al amor con A mayúscula. Y sus últimas palabras antes de morir fue, pues, un testimonio de su fe. Dios mío, os amo. Fueron sus últimas palabras. Entonces, de la mano de Santa Teresita, hemos de alimentar nuestra esperanza, especialmente en el Adviento. ¿Bien? El Señor nos pica, ¿verdad? La esperanza, ¿verdad? Y no caer en la trampa de que nuestra esperanza dependa de nuestra perfección o falta de perfección. Si no, nos va a pasar como a Charlie Brown. ¿No sabes Charlie Brown de las trillas cómicas? Él va de una desilusión a la otra, ¿verdad? Constantemente. Nos estamos predisponiendo a ir de una desilusión a la otra. Nuestra esperanza ha de estar puesta en Dios. Bien. ¿Alguna pregunta, comentario? Yo quiero hacer este comentario. A mí se me grabó porque dice Santa Teresita, en esta vida muchos pedimos y Señor, ponme una prueba de que estás conmigo, me siento abandonado, tú no me das una prueba, yo cómo voy a creer en ti. Y me impresiona que Santa Teresita decía, yo no te pido pruebas, yo no necesito pruebas, yo sé que tú estás conmigo, pero yo no necesito que puedas hacer, yo necesito que tú estés allá cuando yo llegue. Sí. No, es que San Juan de la Cruz tiene unas palabras bien fuertes en contra de personas que siempre están pidiendo pruebas. Él dice, ¿tú quieres una prueba? Ve a misa. Dios te está entregando a su Hijo. Ahí. ¿Qué más prueba que Dios nos ha entregado a su Hijo? O sea, es como decirle, no, tu Hijo no fue suficiente. Yo quiero algo más espectacular, más, ¿verdad? Que se me aparezca la Virgen en la tortilla. O algo así. Es que así somos. Así somos. O sea, eso yo lo he dicho muchas veces anteriormente. Yo estoy seguro que si ponemos en la página de Facebook y yo anuncio después de la misa que la forma de la Virgen de Guadalupe le apareció en la tortilla a nuestra cocinera y que vamos a traer la tortilla a la iglesia para que todo el mundo la vea, el próximo domingo la iglesia va a estar a reventar porque queremos ver a la Virgen en la tortilla. Dice, bueno, es que el Señor nos está entregando a su Hijo, cuerpo, sangre, alma y divinidad en la misa. Y no, eso no tiene. Ahí no hay cosa, ¿verdad? No es espectacular. Nosotros los hispanos nos encanta el drama, ¿verdad? Y es triste que le estamos pidiendo señales a Dios cuando nos entrega a su Hijo todos los días hasta el final de los tiempos en la misa. Por eso no. Porque no vemos cosas, entre comillas, espectaculares, ¿verdad? Estamos ofendiendo a Dios, diciéndole que tu Hijo, el regalo de tu Hijo para mí no es suficiente. Entonces, Teresita, por eso es que le dice ella a su hermana María del Sagrado Corazón, alejémonos de todo lo que brilla, ¿verdad?
Alejémonos de todo eso, ¿verdad? Que es importante que queramos ser pobres en el Espíritu. Pobres en el Espíritu. ¿Bien? Ese es el camino del verdadero discípulo. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Todos escribieron su dirección de correo electrónico aquí? Pasen por aquí para que lo escriban. Aquí hay una hojita, aquí hay una hojita y hay bolígrafo también. Se puede apoyar aquí si quiere. No batalla. No le cobramos extra por eso. Sí. Teresita. Las dos son Teresas, pero yo generalmente la llamo Teresita para evitar la confusión, ¿verdad? Con Santa Teresa de Ávila, que es de España. ¿Cómo se puede dar esta entrega? ¿Se refiere usted al acto de ofrecimiento que ella hizo, al amor misericordioso de Dios, a esa entrega oficial que ella hizo? Eso un día a la vez. Señor, hoy voy a vivir hasta donde yo pueda, ¿verdad? En entrega de amor a ti. Y voy a aceptar de tu mano lo que tú me mandes. Claro, tenemos los cinturones, ¿verdad? Pero es que, miren, digo esto, pero es que, miren, con entrega o sin entrega, las cosas van a suceder. O sea, no es que siguiendo a Jesús vamos a sufrir y no siguiéndolo vamos a pasarla re bien, ¿verdad? El sufrimiento es condición inevitable de la vida. La diferencia es que con Jesucristo ese sufrimiento adquiere un valor redentor. Y no sufrimos solos. ¿Bien? En la otra opción estamos dándonos contra las paredes. Y ya. Es inútil. ¿Bien? Entonces, es mejor sufrir haciendo el bien con una conciencia limpia que sufrir por estar haciendo el mal. Sí. Ella dice que ella tenía la costumbre de ofrecerse continuamente a Dios por el bien de sus hijos. Un sacerdote exorcista le dijo que es mejor que ella pusiera en manos de la Virgen su ofrecimiento para que la Virgen determinara con cuánto podía lidiar. O sea, porque ella no sabía lo que estaba pidiendo. Bueno, pues yo creo que esa práctica está bien. I think that's a good practice. However, this is my unhumble opinion. Esta es mi inhumilde opinión, ¿bien? I think God knows what we can handle and what we cannot handle. Yo creo que Dios sabe con cuánto podemos y con cuánto no podemos. Pienso yo. ¿Bien? No es que si nos ofrecemos a Dios, después Dios, bueno, yo sé que no vas a poder con esto, pero te mando todo al paquete, ¿verdad? Y arréglatelas como puedas. Yo no creo que Dios actúe así, pienso yo. No sé. Pero creo que también, está muy bien, digo yo, ¿verdad? Poner la mano de la Virgen, que son una mano muy confiable, ¿verdad? No pasa nada. So I think God knows what we can handle and what cannot handle as well. Now, if one wishes to put one's self-offering in the hands of Our Lady, well, that's great too. Her hands are very trustworthy. So sure,
I would not discourage that either. ¿Qué te gustaría haber cambiado que hiciste mal durante el tiempo de tu vida? Y el padre dijo, me gustaría que hubiera cambiado yo a tiempo y fuera más misericordioso con las personas, porque pienso que fui más estricto que Dios. Dios es muy misericordioso. Sí, que él era más estricto que Dios con las personas. Sí, sí. Entonces, siempre tenemos, por ejemplo, yo, como Padre Pío, que dice, Dios es un misericordioso. Sí, claro. Claro. Lo que tenemos que tener cuidado es que actualmente muchas veces hay un concepto distorsionado de lo que es misericordia. Bien. Pensamos que misericordia es, está bien, puedes hacer lo que quieras, no pasa nada, ¿verdad? No tienes que asumir responsabilidad, ¿verdad? No. Porque eso no es misericordia, eso es ser un alcahuete. ¿Bien? Entonces Dios no es un alcahuete, Dios es misericordioso. ¿Bien? Por eso de vez en cuando Dios nos tiene que, ¿verdad?, amaquear un poquito para que despertemos, pero es precisamente porque nos ama. Bien. Entonces, el Padre Pío es muy buen ejemplo porque si alguien iba a confesarse con él y a propósito ocultaba un pecado, madre mía, la que le iba, te echaba del confesionario. Pero cuando tú estés verdaderamente arrepentido, pues, te me vas ahora de aquí. Pero no se lo decía así de bajito. ¿Qué buscaba el Padre Pío? Hacer recapacitar a la persona. ¿Bien? Para que se convirtiera de verdad. ¿Bien? Entonces lo estaba haciendo por el propio bien de la persona. ¿Bien? Entonces Dios de la misma manera. Su misericordia, precisamente su misericordia es lo que lo mueve a decirnos por aquí no, por aquí sí. ¿Bien? Porque Él quiere el bien para nosotros. Porque Él sabe que el pecado nos destruye. Él no quiere nuestra destrucción, quiere nuestra glorificación. ¿Bien? Que tiene paciencia con nosotros muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Por su misericordia en la que lo motiva a poner límites, a decir, mira, por aquí, por allá. ¿Bien? Un momentito, Nadia. No, claro. Ella dice que muchas veces ella está tratando de escuchar, ¿verdad?, lo que Dios le trata de decir, pero que muchas veces ella no sabe si lo que viene a su mente es de Dios o es de ella. Yo creo que todos lo hemos pasado, ¿verdad? Tengamos presente que Dios sabe lo que sabemos. Y lo que no sabemos también lo sabe. ¿Bien? Así que eso nos da un poquito de tranquilidad, porque es muy fácil sobrepreocuparse. Ay, pero será esto, será de Dios, será. Entonces, una vez más, estamos llamados a hacer lo mejor que podamos, con lo que podamos entender, ¿verdad? Y aunque nuestra respuesta no sea perfecta, aunque Dios me pidió una cosa pero hice la otra, el hecho de que yo sinceramente estoy tratando de agradar a Dios, Dios puede trabajar con eso. San Francisco de Asís, cuando ve las ruinas de la iglesia de San Damián, que escucha la voz del Señor que le dice, Francisco, ¿qué? Reconstruye mi iglesia. ¿Qué entiende Francisco? Ok, vamos a reconstruir el edificio de esta iglesia. Pero ¿qué realmente quería decir Dios? Reconstruir la iglesia, la institución de la iglesia. Pero Dios no dijo, ¿cómo es posible que no me...? No, Dios lo dejó que reconstruyera. pero Dios lo guió, ¿verdad? No lo dejó. Dios puede bregar con eso.
Dios es muy bueno reciclando, nada se desperdicia, ¿verdad? Si estamos sinceramente tratando de agradar. Bueno, una pregunta más y nos vamos porque ya es hora casi de misa. Cuando nosotros, pienso que cuando nos aplicamos verdad, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Adentro de nuestra conciencia está guiada por el Espíritu Santo. Sí. Y sabemos que está bien y que está mal. Si nos queremos engañar, bueno, ya es. Sí y no. Sí tenemos tal vez una intuición de lo que está bien y está mal a cierto nivel, pero muchas veces nuestra propia condición por el pecado original, a veces nuestra conciencia puede ser nublada. ¿Bien? Y a veces estamos un poco ciegos, nuestros radares a veces no funcionan muy bien. Por eso necesitamos la iglesia, la palabra de Dios, ¿verdad? Esa brújula. Bueno, mis queridos, ya va a ser hora para la misa. No los voy a acompañar porque yo celebré misa esta mañana a las monjitas carmelitas, ¿verdad? Pero muchísimas gracias por estar aquí presentes. Y cuando yo les haga esas preguntas de la historia de un alma, me van a responder, pero una cosa de memoria, texto, página y todo, ¿verdad? Bueno, terminamos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ponemos en manos de María Santísima, que es la mujer de la esperanza, y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz.